Y bueno, también le quiero preguntar sobre la reforma electoral que comentaba usted ayer. ¿Para cuándo sería, cómo viene, se ha pensado en o ha pensado en la eliminación de la autonomía del INE? No, el INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Es que solita se cae pues el argumento. Pero sí es muy importante que se revise y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales. He puesto yo el ejemplo de la Ciudad de México, tiene y también otros estados, tiene un esquema de reconocimiento de las minorías, en donde el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político. Lo mismo tiene el Senado de la República. El problema son las listas de plurinominales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que hay una persona, Juan Pérez, es candidato de un partido político al distrito 1 de la Ciudad de México. Gana el de ese partido político, pero en segundo lugar, muy cerca, quedó Pedro López de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría y no listas. ¿Qué virtud tiene esto? Que todos van a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña. Entonces, una de las consideraciones que estamos tomando para que las listas de plurinominales pues se eliminen y que sea a partir del trabajo territorial que se hace. En el Senado, el que gana el primer lugar se lleva los 2 senadores y el segundo lugar entra, porque en el Senado son 2 los que van juntos, ¿no? Hombre, mujer o en general. Entonces entra la pareja que ganó y luego entra el que va en el número 1 del partido político que quedó en segundo lugar. Eso implica que todos fueron a territorio a ganar el voto. Es uno de los planteamientos que haremos y presentaremos la propuesta, ya se haría una discusión abierta y a partir de ahí pues ¿No habrá resistencia por parte de los aliados del PT, del Verde con esta o de los pluri? No, no lo creo, porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio, a presentarse con la ciudadanía. Esta idea de que estuviste 6 años fuera de México y luego regresaste a ser el número 1 de la plurinominal, pues, o sea, ¿cómo? Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle sobre este caso de la reforma electoral y las declaraciones del dirigente del PRI, Alito Moreno, que bueno, pues compara su gobierno con una dictadura, con regímenes autoritarios, hasta con Hitler. ¿Qué le dice, presidenta, al dirigente del PRI? No voy a discutir con Alito Moreno. Pero sí es importante, porque ahora sí, como decía el presidente López Obrador, repites una mentira tantas veces que se convierte en verdad. Es el tema de la censura, por ejemplo. ¿Dónde hay censura en México? ¿Quién de los que escribe que hay censura se le ha censurado alguna vez?
¿Quién? Hay una televisora que se dedica a decir mentiras. ¿Quién la censura? Lo único que tenemos nosotros aquí es el derecho de réplica, entre otros con el detector de mentiras. Hay otra televisora de un conductor que es el que más gana en México, que dice mentiras y luego se molesta porque en el detector de mentiras le decimos que dice mentiras. ¿Dónde hay censura? Pueden hablar, bueno, vean hoy las columnas. A mí me pasan un resumen en las mañanas, ahí antes de la sesión del Gabinete de Seguridad, un resumen, lo veo en las mañanas. A veces no me da mucho tiempo, pero en general veo el resumen. Y es increíble porque es fulano de tal, no voy a decir nombre, la censura, el régimen que busca la censura. Mengano de tal, el régimen que busca la censura. Mengana de tal, el régimen que busca la censura. Otro, el régimen que… Bueno, ¿quién se los dicta? ¿O es que se leen entre ellos? Entonces alguien lee a uno de ellos y dice, ah, sí es cierto, hay que decirlo. Y se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, tienen un chat. Bueno, tienen un chat. Entonces, ¿dónde hay censura en esta ley de telecomunicaciones? Entonces, los del PRIAN repiten en la tribuna, hay censura, ley censura, y luego todos, censura, censura, censura. ¿Dónde hay censura si todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue? Ayer dije que valdría la pena revisar, que yo no lo haría, pero el caso de Campeche, porque Laida lo que plantea es que ha habido una crítica despiadada a ella por ser mujer, por cómo es, por su físico. La pregunta es, ¿eso se permite? ¿Eso es parte de la libertad de expresión? ¿O la libertad de expresión no lleva también el respeto? Y particularmente a las mujeres. Hemos visto en las redes sociales una crítica misógina tremenda contra algunas compañeras y de distintos partidos, no solamente de Morena. Entonces, ¿eso es libertad de expresión? Por eso dije, vale la pena revisar el caso de Campeche, que todas las diputadas, senadoras de otros partidos políticos que defienden tanto el feminismo, revisen este caso y opinen sobre ello y las razones de la gobernadora, porque ella no quiere llevar a nadie a la cárcel, lo que quiere es que se reconozca que hay un asunto de misoginia y de odio vinculado con ser mujer. Entonces, eso yo ayer lo dije y lo sostengo, que es importante que se discuta en nuestro país y si eso alcanza la libertad de expresión o no, o hay ciertos límites que tenemos que tener todos frente a la crítica, porque se puede criticar, sí, bueno, pero ese tema hay que revisarlo, por eso lo planteé. Ahora, censura. La otra, autoritarismo, régimen autoritario, porque la presidenta puso a los ministros de la Corte, dicho por el PRI. Bueno, ¿en qué país vivimos? O sea, Zedillo llega a ser presidente, cambia la Constitución, nombra él a todos los ministros de la Corte, él, nombra a todos los ministros de la Corte. ¿Y ahora qué hicimos nosotros? Que decida la gente. Pero eso es autoritarismo, que decida la gente es autoritarismo. Entonces, somos un régimen democrático, libertario.
pero que tiene algo muy importante, y es que el actor principal de la vida pública es el pueblo de México. Eso no ocurría antes y queremos que siga ocurriendo, que el actor principal de la vida pública, de la política, sea el pueblo, que sea la gente. Entonces, esta idea que, o sea, ¿quién le cree a este hombre? Dicen que ahora quiere desmantelar la democracia. Pues, pero ya no voy a discutir con él, sino con las ideas que se plantean. Gracias, presidente. Muy buenos días, presidenta CONA, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Buenos días a los colegas y a los servidores públicos aquí presentes. En mi pasada intervención le hice saber sobre una investigación que hace LM Noticias sobre una adjudicación millonaria que hizo el gobierno de la Ciudad de México de forma directa a una empresa privada para el suministro de gasolina y diésel al parque vehicular. El gobierno de la Ciudad de México ya me informó y me dijo que fue Pemex Transformación Industrial la que solicitó la terminación anticipada del contrato que tenía vigente hasta el pasado 7 de mayo. Contra viento, marea y lluvia, viajé a Acapulco, la lluvia por el huracán Eric, y estuve en la realización del Congreso Mexicano del Petróleo, que fue la semana pasada, en donde el gran ausente fue el director de Petróleos Mexicanos, el maestro Víctor Rodríguez Padilla, a quien le pretendía preguntar por qué solicitó Pemex la terminación anticipada de este contrato. Mi pregunta en este sentido, ¿será posible que Pemex nos pueda decir por qué da por terminado el contrato contraviniendo el principio de fortalecimiento de soberanía energética promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y en este mismo sentido de tema energético, presidenta, el compañero periodista Darío Celis del Heraldo de México publica apenas el lunes que usted tomó la decisión que nadie se atrevió para crear el Pemex Proa, que tiene como objetivo remediar de raíz la crisis financiera y operativa de Pemex al convertir la deuda de Pemex en deuda pública alrededor del 50%. Presidenta, ¿es cierto que el jueves de la semana pasada usted tomó la decisión y si es así, cómo impactará en la deuda soberana y en el déficit fiscal esta decisión del Pemex Proa? No hay ningún Pemex Proa, no sé de dónde saca Darío Célix que hay un Pemex Proa. Porque además jamás haríamos algo similar al FOBA Proa, que estuvo plagado de corrupción. Entonces, no hay nada similar. Estamos trabajando y ya lo vamos a informar. De hecho, a las 10 de la mañana tengo hoy reunión de nuevo con todo el equipo. En un esquema integral de largo plazo para Pemex. Digamos, la situación bueno, primero vamos a revisar esto que dices del contrato con la Ciudad de México para que se informe, eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa en México, en nuestro país? Durante muchos años tuvimos un yacimiento que le dio muchísimo a México, que fue Cantarell. Previo a ello hubo otros yacimientos muy importantes, tanto en tierra como en aguas someras. Aguas someras son las aguas que no son, que están cerca de la costa y donde la cantidad de kilómetros de perforación pues no son como en aguas profundas, que estamos hablando de cientos, cada vez hasta miles. Entonces, se acabaron Cantarell de una manera muy irresponsable en el sexenio de Fox y de Calderón. Sobreexplotaron Cantarell, particularmente en el sexenio de Fox, tomaron la decisión, para que salga el petróleo tiene que haber presión. Entonces normalmente se inyecta gas, el propio gas que sale se inyecta de nuevo para que haya más presión y pueda salir el petróleo, pueda salir el petróleo. Si
no hay suficiente presión y se explota muy rápidamente, pues hay petróleo que se queda abajo que ya es después muy costoso sacar. En el caso de Cantarell, sobreexplotaron y en vez de inyectar gas, inyectaron nitrógeno. Inyectan nitrógeno, contaminan el gas, de tal manera que ya no se puede utilizar ese gas a menos que se descontamine con el nitrógeno. Y el objetivo era sacar petróleo rápido. En la época de Fox llegaron a sacarse 3.2 millones de barriles de petróleo diarios, 2004 más o menos. Que por cierto estaba a $90 el barril y nunca se supo qué pasó con todo ese excedente petrolero que salió, se lo gastaron quién sabe en qué, porque nadie recuerda una gran obra de Fox, grandes obras de infraestructura vinculadas con este incremento en la producción, en el costo del combustible que hubiera dado pues obras de infraestructura muy importantes para el país. Pero bueno, se acabaron prácticamente Cantarell, lo sobreexplotaron, todavía se está explotando. Eso significa que el nuevo petróleo o el petróleo que ahora se extrae pues cuesta más extraerlo que lo que costaba hace 20, 30 años con estos yacimientos tan ricos. Entonces Pemex pues tiene que gastar o invertir, porque no es gasto, invertir de una manera distinta a como se invertía hace años. Por otro lado, con la apertura de la venta de combustible en México, pues hasta el 2013, si recuerdan, pues solo había gasolineras de Pemex. Entonces el único combustible, la única gasolina o diésel que se vendía en nuestro país, pues era de Pemex. Entonces el mercado, todo el recurso de la venta de gasolinas y de diésel, pues entraba a petróleos mexicanos, ahora ya no es así. Entonces toda esta circunstancia, más la corrupción tremenda que hubo en Pemex, particularmente durante el periodo de Peña, pues generó condiciones difíciles para Pemex. El presidente López Obrador estabilizó, disminuyó la deuda de Pemex y estableció un esquema de explotación de los pozos y aparte le invirtió de manera importante en refinación. Pero Pemex tiene una deuda muy importante que viene esencialmente del periodo de Fox, Calderón y Peña. Por ahí hay una gráfica de la deuda de Pemex, a ver si la tienen por ahí. Y luego aparte, pues alguna deuda todavía que quedó a proveedores y los nuevos esquemas de explotación de petróleo que se derivan de la reforma que se hizo y el fortalecimiento de Pemex. Entonces, lo que estamos haciendo es una visión de largo plazo para Pemex, financiera y en términos de la producción de energía que tiene que hacer Pemex. En eso hemos estado trabajando desde que entramos, bueno, desde antes, pero particularmente desde el 1 de octubre a la fecha. Y ya se está cerrando este esfuerzo tan importante de planeación que se ha hecho y ya se va a presentar en términos financieros y en términos de la visión de largo plazo de Pemex.